En la cena de Nochebuena, el primo de mi esposo se rió y me preguntó si mi carrera en la Marina era solo posar para los pósteres de reclutamiento. Mi esposo no dijo nada. Entonces su padre me miró fijamente y preguntó, ¿cuál es tu indicativo de vuelo? Y así, de repente, toda la mesa se quedó en silencio. Tampoco era el tipo de silencio cómodo, del tipo en el que la gente de pronto recuerda que tiene un tenedor en la mano, del tipo en el que nadie quiere ser la siguiente persona a hablar. Ojalá pudiera decirte que tenía una respuesta inteligente preparada. No la tenía. Estaba demasiado sorprendida. Lo curioso es que la noche había comenzado de lo más normal. Era Nochebuena en la casa de la familia Garza en Boca del Río, Veracruz. La misma casa de ladrillo de 2 niveles en la que habían vivido por casi 30 años. El lugar siempre olía a pavo horneado, café de olla y cera para muebles. Cada diciembre, la entrada se llenaba de camionetas, trayendo familiares de todo el puerto. Mi esposo Marcos y yo llegamos a eso de las 4:30. El sol ya estaba bajando. Viento frío, cielo gris, el típico clima de invierno en la costa veracruzana. Recuerdo haber bajado del asiento del copiloto y tomarme un segundo antes de enderezarme. La rodilla derecha me había estado molestando toda la semana. Una vieja lesión. Bravos. Otras mañanas me recordaba exactamente lo vieja que no se suponía que debía sentirme a mis 39 años. ¿Estás bien?, preguntó Marcos. Cerré la puerta del coche. Sí, me miró. ¿Segura?, le respondí. Sí, esa debió ser mi primera pista. Cuando una simple pregunta te irrita, es que algo ya anda mal. Dentro de la casa el fútbol estaba puesto en la televisión de la sala. Los niños corrían por ahí con platos desechables. Alguien había quemado una bandeja de cuernitos. Mi suegra fingía no estar estresada mientras, evidentemente, se la llevaba el estrés, lo normal en las fiestas familiares. Durante la primera hora, todo se sintió bien. Ayudé en la cocina, platiqué con algunos parientes y respondí preguntas sobre el trabajo sin hablar realmente del trabajo. La mayoría de la gente escucha la Marina e inmediatamente empieza a bombardearte con preguntas. ¿A dónde has ido? ¿En qué barcos? ¿Alguna historia loca? Después de suficientes años, aprendes a sonreír sin decir mucho. Algunas cosas no son información clasificada, simplemente son personales. A eso de las 6, todos por fin se sentaron. Los adultos nos apretamos alrededor de la larga mesa del comedor. Los niños se adueñaron de las mesas plegables que estaban cerca. Terminé sentada frente a Mateo Garza. Eso fue una desgracia. Mateo tenía 31 años, era teniente de la Marina, un tipo inteligente, talentoso, y también uno de los seres humanos más agotadores que he conocido en mi vida. Cada conversación, de alguna manera, terminaba tratándose de Mateo, de sus logros, de su futuro, de sus planes, de sus opiniones. Si el oxígeno pudiera presentar una queja formal, probablemente lo habría hecho. Cuando me senté, ya estaba hablando de una próxima presentación sobre el liderazgo que iba a dar en la base aeronaval de Veracruz y de cómo el comandante lo había solicitado específicamente. Nadie le había preguntado. Mateo siguió hablando de todos modos. Su madre radiaba de orgullo. Su padre estaba sentado en silencio. Me di cuenta de que Roberto Garza no era un hombre ruidoso. Maestre mayor retirado de la Marina, 70 años, mirada afilada, el tipo de hombre que podía decir 3 palabras y, de algún modo, hacer que todos los demás reconsideraran las decisiones de su vida. Mientras Mateo hablaba, Roberto se dedicaba a escuchar. A mitad de la cena, alguien me preguntó cómo iba el trabajo. Ocupada, respondí. Al parecer, eso fue suficiente para irritar a Mateo. Se recargó en la silla con una sonrisa burlona. ¿Sigues volando? A veces. Me encogí de hombros. Depende de lo que se necesite. Mateo soltó una carcajada.
Esa es la respuesta más de oficial que he escuchado en mi vida. Un par de personas rieron por cortesía. Yo sonreí. No era para tanto. Él siguió. ¿Saben qué me parece siempre muy chistoso? Nadie respondió. Eso nunca detenía a Mateo. El público tiene esta imagen de la vida militar. Gesticuló con su tenedor. Especialmente de los oficiales de la Marina. Di un sorbo a mi agua de Jamaica. Ya sabía perfectamente hacia dónde iba esto. Mateo me miró directamente. Sigues en la Marina, ¿verdad? La última vez que revisé. Sí. Más risas. Entonces soltó la frase. Y bueno, ¿cuál es tu trabajo en estos días? Me encogí de hombros. El mismo de antes. Mateo sonrió de oreja a oreja. Déjame adivinar. Sentí que el estómago se me apretaba. Mateo, dijo su madre, pero estaba sonriendo. Eso lo empeoró todo. Mateo me apuntó con el tenedor. Tu trabajo principal es posar para los pósteres de reclutamiento. Algunas personas se rieron. No todas, solo las suficientes. El tipo de risa que la gente usa cuando no quiere llevarle la contraria a alguien. Me quedé mirándolo, sin enojo, todavía no. Más que nada decepcionada, porque ya había escuchado versiones de esa misma broma antes. A veces de extraños, a veces de personas que asumían que las mujeres solo ascendían porque se veían bien en uniforme. No era original, simplemente era cansado. Antes de que pudiera responder, la tía Patricia metió su cuchara. Daniela sí sale muy bien en las fotos. Bueno, un par de risas más. Miré a Marcos solo por un segundo. Estaba con la mirada clavada en su plato. Eso dolió más que la broma de Mateo. No esperaba un discurso, no esperaba una defensa dramática. Una sola frase habría sido suficiente. Solo una. En su lugar, se quedó callado. Mateo confundió mi silencio con rendición. Grave error. Se inclinó hacia adelante. Oye, estoy bromeando. Nadie respondió. Luego añadió, casi bromeando. Eso provocó otra risa, más pequeña esta vez, incómoda. Podía sentir cómo el ambiente de la habitación empezaba a cambiar. La gente ya no estaba cómoda, aunque no supieran exactamente por qué. Entonces, cuando escuché el choque de un tenedor contra un plato, un suave sonido metálico. Roberto Garza había dejado su tenedor. Lenta, deliberadamente, la mesa se quedó en silencio. Me miró, no a Mateo, a nadie más. A mí, Daniela. Sí, señor. Su voz se mantuvo calmada. ¿Cuál era tu indicativo de vuelo? Mateo resopló de inmediato. Papá, por favor. Roberto lo ignoró. ¿Cuál era? Por un instante consideré esquivar la pregunta. No me gustaba hablar de esa parte de mi carrera. Nunca me había gustado, pero Roberto esperaba. Así que respondí. La rocola. La reacción fue inmediata, no de todos, solo de él. Sus ojos se abrieron un poco. No mucho, pero lo suficiente. Lo suficiente para que yo lo notara. Lo suficiente para que Mateo también lo notara. Roberto se recargó en su silla. Luego me miró con absoluta incredulidad. ¿Tú eres la Rocola Mendoza? Asentí una sola vez. Al otro lado de la mesecisa, Mateo frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Nadie respondió. Roberto seguía mirándome fijamente. Luego, lentamente, se volvió hacia su hijo. La decepción en su rostro golpeó más fuerte de lo que cualquier estallido de ira podría haberlo hecho. Mateo, ¿qué? Debiste haber dejado de hablar hace unos 5 minutos. La habitación se congeló. Mateo se rió con nerviosismo. Papá, ¿de qué estás hablando? Roberto negó con la cabeza, casi para sí mismo. Ni la menor idea. El resto de la cena nunca se recuperó. La conversación avanzaba a tropezones, con torpeza. La gente intentó cambiar de tema. El fútbol, el clima, los planes de viaje. Nadie tuvo verdadero éxito. Y a través de todo eso, yo seguía pensando en una sola cosa. No en Mateo, no en Roberto, ni siquiera en el indicativo de vuelo. Seguía pensando en Marcos, porque el hombre sentado a mi lado había visto cómo ocurría todo y no había dicho ni una sola palabra.
Unos 20 minutos después, me disculpé y caminé por el pasillo hacia el baño. Cerré la puerta a mis espaldas, me miré en el espejo. Por unos segundos, simplemente me quedé ahí. La mujer que me devolvía la mirada no era débil, no era inexperta, no era un póster de papel. Pero de alguna manera, esa noche, de pie en el baño de mis suegros, mientras los parientes reían al final del pasillo, me sentí más pequeña de lo que me había sentido en años. Y la peor parte era saber que la noche no se trataba realmente de una broma estúpida. Se trataba de lo que sucedía cuando las personas más cercanas a ti decidían que tu dignidad era opcional. Había sobrevivido a tormentas, despliegues militares y emergencias que aún me visitaban en sueños. Pero estando ahí, bajo la luz amarilla de ese baño, conteniendo unas lágrimas que me negaba a dejar que nadie viera, me di cuenta de algo. Lo que más dolía no era la falta de respeto de Mateo, era el silencio de mi esposo. El camino a casa fue silencioso, no de ese silencio pacífico, sino de ese que se asienta después de que sucede algo feo y nadie quiere tocar el tema. Boca del Río estaba en su mayor parte a oscuras, a excepción de las luces de los porches y los adornos navideños, que ya habían empezado a aparecer al día siguiente de la cena. Pasamos por colonias llenas de muñecos, de nieve inflables y renos luminosos. Dentro del coche, lo único que se escuchaba era el zumbido de las llantas y el clic ocasional de la direccional. Yo miraba por la ventana del copiloto. Durante 20 minutos, ninguno de los dos habló. Seguía repitiendo la escena en mi cabeza. La sonrisita de Mateo, las risas, la forma en que la tía Patricia había sonreído mientras empeoraba todo. Y por encima de todo, Marcos con la mirada clavada en su plato. Finalmente, suspiró. Mateo es un idiota. Seguí mirando por la ventana. Bien, eso es todo lo que tienes. ¿Qué quieres que diga? Apretó más el volante. Estoy diciendo que es un idiota. Asentí. Sí. Pasó otro minuto. Luego dijo algo que me hizo enfurecer de inmediato. Estaba bromeando. Me giré hacia él. ¿Es en serio? Marcos me miró de reojo. No lo estoy defendiendo, pues suena a que sí. Digo que así es Mateo. Solté una carcajada. Una risa seca, sin una gota de gracia. Esa es tu defensa, no es una defensa. Entonces, ¿qué es? Marcos no respondió porque no tenía una respuesta. Nos detuvimos en un semáforo en rojo. Miré el reloj del tablero. Las 8:41 de la noche. Una noche de viernes normal para la mayoría. Para mí se sentía como si algo se hubiera fracturado. No de forma dramática, no de forma permanente, solo lo suficiente como para no poder ignorarlo más. Cuando la luz se puso en verde, Marcos volvió a hablar. No quería empeorar la cena de Nochebuena. Ahí estaba, la frase que había estado esperando. Lo miré. ¿Para quién? Apretó la mandíbula. Daniela. No. Negué con la cabeza. ¿Para quién? No respondió, porque ambos conocíamos la respuesta. No para mí, para él, para sus padres, para la reunión familiar, para todos, excepto para la persona que estaba sentada a su lado. El resto del camino fue en silencio. Cuando llegamos a nuestra casa en la base de Veracruz, me cambié de ropa y limpié la cocina, aunque no había mucho que limpiar. A veces hago eso cuando estoy alterada. Mantiene mis manos ocupadas. Marcos rondaba por ahí cerca, intentando descifrar si debía hablar, intentando descifrar si debía dejarme en paz, fracasando en ambas cosas. Finalmente se recargó en la barra. Daniela. No levanté la vista. ¿Qué? Perdón. Enjuagué una taza de café. Por alguna razón, eso me hizo reír. No porque fuera gracioso, sino porque se sentía tan insuficiente. Perdón, ¿por qué, Daniela? No, es en serio. Dejé la taza sobre el fregadero. ¿Perdón, por qué? Marcos se frotó la nuca. Debí haber dicho algo. Sí, lo sé. ¿Lo sabes? Eso aterrizó más duro de lo que pretendía. Se veía cansado. Honestamente, yo también. La diferencia era
que yo no estaba lista para dejarlo escapar tan fácil. Podrías haber dicho una sola frase, dije en voz baja. Lo sé, una sola, lo sé. No tenías que pelearte con nadie, asintió. Lo sé, me crucé de brazos. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Por un instante pensé que realmente iba a responder. En lugar de eso, desvió la mirada y eso me lo dijo todo. Marcos odiaba los conflictos. Siempre lo había hecho. Era una de las razones por las que la gente lo quería. Sus alumnos lo querían. Los vecinos lo querían. La desventaja era que evitar el conflicto a veces significaba evitar la responsabilidad. Y esta noche yo estaba pagando los platos rotos. Al final, dijo, mi familia se pone rara con las cosas militares. Me le quedé viendo. Tu familia se puso rara con que a mí se me respetara. Tampoco tuvo respuesta para eso. Alrededor de las 10:30 nos fuimos a la cama. Al menos, Hannah, Marcos se quedó dormido relativamente rápido. Yo no. Me quedé ahí recostada, mirando el ventilador del techo, escuchándolo girar, viendo cómo las sombras se movían por la habitación, pensando que eso es peligroso después de la medianoche, especialmente cuando ya estás herida. Tu cerebro empieza a recolectar evidencia. Cada inseguridad que has tenido de pronto quiere su turno en el micrófono. Las mías, desde luego, lo hicieron. A la 1 de la mañana me levanté y bajé las escaleras. Preparé un café que no necesitaba. Me senté en la mesa de la cocina. Afuera, la colonia estaba en absoluto silencio. Adentro, me encontré pensando en cosas en las que no había pensado en años. No en misiones, no en despliegues, en las secuelas, en la parte física, en las cosas que nadie pone, en los comerciales de reclutamiento, en las cirugías, en la rehabilitación, en la rodilla que nunca sanó del todo. ¿Verdad? En el dolor de espalda baja que apareció por ahí de los 36 y que aparentemente decidió quedarse para siempre. En el peso extra que apareció después de mi segundo despliegue y que se negaba a desaparecer sin importar cuántos kilómetros corriera. No tenía sobrepeso, pero tampoco tenía 25 años. Y si soy honesta, había días en los que eso me molestaba más de lo que me gustaba admitir. Pasas suficientes años en la aviación y tu cuerpo se convierte en parte del trabajo. Luego, un día, te das cuenta de que el tiempo ha estado trabajando en tu cuerpo, mientras tú has estado ocupada trabajando en todo lo demás. Miré mi café. Ya estaba frío. En algún lugar del piso de arriba, Marcos se movió en la cama. Pensé de nuevo en la broma, la chica del póster. Lo que me molestaba no era el insulto en sí, era lo familiar que se sentía. No porque la gente hubiera dicho esas palabras exactas, sino porque toda mujer en uniforme escucha versiones de eso tarde o temprano. Te ascendieron porque eres atractiva. Obtuviste oportunidades porque eres mujer. Te notaron porque alguien necesitaba diversidad. Nunca porque estás calificada. Nunca porque te lo ganaste. Los detalles cambian, el mensaje sigue siendo el mismo. Y la peor parte es que, a veces, después de suficientes años, un pedacito de ti empieza a preguntarse si otras personas también lo creen, incluso las personas que te aman. Odiaba ese pensamiento, pero ahí estaba. Alrededor de las 2:30 de la mañana, deambulé hasta el baño. La báscula estaba en la esquina. Me le quedé viendo, luego me subí de inmediato. Me arrepentí al instante. Buena jugada, Daniela. Me reí en voz baja, hablando sola a las 2:30 de la mañana. Eso suele ser señal de que estás teniendo una noche espectacular. Volví a meterme a la cama por ahí de las 3. El sueño seguíase sin llegar. En lugar de eso, me encontré pensando en pedir un puesto de oficina en tierra. La idea me sorprendió. Durante años, había descartado las sugerencias de dar un paso atrás, de tomar algo más fácil, algo más tranquilo. Pero esa noche, la idea sonaba tentadora. No más vuelos, no más tener que demostrar mi valía.
no más habitaciones llenas de gente que creía conocerme. Solo paz. El hecho de que siquiera lo considerara me asustó, porque Mateo no era lo suficientemente importante como para influir en mi futuro, y sin embargo, de alguna manera, se había metido en mi cabeza. A la mañana siguiente me desperté exhausta. Marcos ya estaba abajo. Podía oler el totocino friéndose, su versión de una disculpa. Cuando entré a la cocina, levantó la vista. Buenos días. Asentí. Buenos días. Deslizó un plato hacia mí. Me senté. Ninguno de los dos habló. Entonces mi teléfono vibró. El grupo de chat de la familia. Bajé la mirada. El mensaje era de Elena Garza. Espero que todos hayan tenido una hermosa Nochebuena. Recordemos que Mateo solo estaba bromeando. Amamos a nuestras chicas militares. Me quedé mirando la pantalla. Chicas militares. Tenía 39 años. Era capitán de corbeta. Miles de horas de vuelo, años de servicio. Y de alguna manera me había convertido en una de las chicas militares. Casi me echo a reír. En su lugar, bloqueé mi teléfono. Unos segundos después, vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje privado de Roberto Garza. Una sola frase. Te debo una disculpa. Luego apareció otro mensaje. Y mi hijo también. Una pausa. Luego un tercero. Y tal vez tu esposo también. Lo leí 2 veces. Algo en esa última frase hizo que me enderezara en la silla, porque por primera vez desde la cena de Nochebuena, alguien además de mí había visto exactamente lo que había pasado, y de alguna manera eso importaba. El martes siguiente me reuní con Roberto Garza para desayunar en un café cerca de la playa. No uno de esos lugares elegantes, sino uno de esos cafés de la vieja escuela donde te sirven la taza antes de que la pidas y cada mesera te dice, mi cielo. El estacionamiento estaba a la mitad cuando llegué alrededor de las 8:30. Mañana fría, nubes grises, ese tipo de humedad costera que se te mete por la chamarra. Roberto ya estaba ahí. Por supuesto que lo estaba. El hombre probablemente no se había recostado en una silla ni un solo día desde la administración de López Portillo. Cuando entré, estaba sentado en una mesa junto a la ventana, con una taza de café negro y un periódico doblado a su lado. Se puso de pie cuando me vio. Eso por sí solo me dijo lo en serio que hablaba. La mayoría de los maestres mayores retirados no se ponen de pie por nadie. Buenos días, Daniela. Buenos días. Nos sentamos. La mesera apareció al instante. El café fue servido. Los menús fueron ignorados. Y durante 1 minuto, ninguno de los dos dijo gran cosa. Roberto revolvió su café y luego me miró directamente. Lo siento. Simple. Sin excusas, sin explicaciones. Solo un lo siento. Aprecié eso. Lo sé. Asintió. Debí haber parado a Mateo mucho antes, probablemente. Mucho antes de la cena de Nochebuena. Eso captó mi atención. Me recargué en el asiento. ¿Qué significa eso? Roberto suspiró. La expresión en su rostro me recordó a todos los líderes veteranos que había conocido. Esa mirada que decía que estaban cansados de limpiar el desastre de alguien más. Significa que Mateo ha pasado años creyendo que la confianza y la arrogancia son lo mismo. Miré por la ventana. Eso suena agotador. Lo es. Ambos nos reímos un poco. No mucho. Luego Roberto se puso serio de nuevo. ¿Sabes por qué te pregunté por tu indicativo de vuelo? No era una pregunta. Asentí. Supuse que lo reconociste. Reconocí tu nombre. Eso me sorprendió. ¿Mi nombre? Roberto dio un sorbo a su café. ¿Recuerdas al capitán Guillermo Robles? Por un segundo me le quedé viendo. De todos los nombres que esperaba escuchar, ese no era uno de ellos. Sí, lo conoces bien. No realmente. Eso era técnicamente cierto. La realidad era más complicada. Roberto estudió mi rostro. Le salvaste la vida. Inmediatamente aparté la mirada. Ahí estaba. La cosa de la que nunca hablaba. La cosa en la que me esforzaba mucho por no pensar. La cosa que, de alguna manera,
Me perseguía de todos modos. Me quedé mirando el tráfico por la ventana del café. Una camioneta cruzó una intersección. Alguien paseaba a un perro. Vida normal, mucho más fácil de mirar que los viejos recuerdos. Yo no salvé a nadie, dije en voz baja. Roberto sonrió. Imaginé que dirías eso. Hice mi trabajo. Es lo mismo. No, él no discutió. Un buen hombre. Las personas que no han estado ahí siempre quieren historias dramáticas, héroes, momentos que cambian la vida. La verdad suele ser más desordenada. A veces, las personas sobreviven porque 100 personas diferentes hacen su trabajo correctamente el mismo día. Resulta que yo fui una de ellas. Eso es todo. Roberto dejó que el silencio se asentara por un momento. Luego cambió de tema, lo cual agradecí. Mateo no sabe nada de eso. Es obvio. Él cree que lo sabe todo. Eso también es obvio. Otra pequeña risa. Luego el rostro de Roberto se endureció. Hay algo más que deberías saber. Tuve el presentimiento de que no me iba a gustar lo que venía. Tenía razón. Durante los siguientes 20 minutos, Roberto me explicó algo de lo que nunca me había dado cuenta del todo. Mateo no había empezado a hablar de mí después de la cena de Nochebuena. Llevaba años haciéndolo. Pequeños comentarios, pequeñas bromas. Nada dramático, nada que alguien pudiera reportar, solo suficiente para moldear opiniones poco a poco. Resultaba que cada reunión familiar incluía alguna variación de algo. A Daniela la notaron porque se ve bien en uniforme. Probablemente Daniela no ha volado en años. Daniela es de esos oficiales que pasan más tiempo hablando que trabajando. Escuché en silencio. Entre más hablaba Roberto, más me enojaba. No un enojo explosivo. Del tipo lento, del tipo peligroso, del tipo que se asienta en lo profundo y se queda ahí. ¿Qué decía la gente?, pregunté. Roberto dudó. Eso me lo dijo todo. ¿Qué? Suspiró. Algunos le creían. Solté una carcajada. Corta, seca, fantástico. No debieron, pero lo hicieron. Asintió. Algunos lo hicieron. Eso dolió más de lo que esperaba. No porque extraños lo creyeran, sino porque la familia lo hacía. Personas con las que había pasado las fiestas. Personas que me sonreían. Personas que aparentemente escuchaban a Mateo cuando yo no estaba en la habitación. La mesera rellenó nuestro café. Ninguno de los dos lo tocó. Finalmente, Roberto dijo: quería que lo escucharas de mí. ¿Por qué? Porque si esto empeora, sabrás dónde empezó. Esa fue una elección de palabras interesante. Si esto empeora. No si Mateo se detiene. No si las cosas mejoran. Si esto empeora. Como si ya conociera a su hijo, lo cual, para ser justos, era cierto. Después del desayuno, manejé de regreso a la base, sintiéndome más pesada que cuando llegué. No destrozada emocionalmente, solo cansada. Cansada de darme cuenta de cuánto tiempo llevaba pasando esto. Cansada de descubrir conversaciones a las que nunca fui invitada. Cansada de enterarme de cuántas personas preferían la historia fácil. La historia donde una mujer tiene éxito por su apariencia, en lugar de por su competencia. Esa tarde me vi con mi amiga Renata Ortiz para tomar un café cerca de la base. Renata y yo nos conocíamos desde hacía años. Capitán de corbeta, inteligente, directa. Una de las pocas personas que podía decirme verdades incómodas sin ponerme a la defensiva. Me echó una mirada a la cara y dijo: ¿a quién tengo que atropellar con un camión? Esta vez me reí de verdad. Por eso somos amigas. ¿Es en serio? Me señaló con el dedo. Te ves terrible. Gracias. De nada. Nos sentamos afuera a pesar del frío. La gente militar es rara en ese sentido. Danos café y luz del sol y nos sentamos en cualquier lado. Le conté todo. La cena, las bromas, la conversación con Roberto, los años de chismes. Cuando terminé, Renata negó con la cabeza. Es un inseguro. Lo sé. No, me refiero a que es inseguro profesionalmente. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? Sacó su teléfono, buscó algo en la pantalla
y luego lo deslizó por la mesa. Porque las personas que se sienten seguras no pasan tanto tiempo hablando de otras personas. Bajé la mirada. La pantalla mostraba un folleto promocional. Almuerzo conjunto de liderazgo y preparación. Base Aeronaval de Veracruz en 3 semanas. Presentadores invitados, líderes de la comunidad, oficiales de alto rango, personal retirado. Y justo ahí, en el centro, había una foto de Mateo, ponente principal. Liderazgo en una marina cambiante. Me quedé mirando la pantalla y luego la miré a ella. Me estás tomando el pelo. Para nada. Volví a reírme. Esta vez no fue de diversión. Fue de incredulidad. Lideraz. Ese es el título. Por supuesto que lo es. Renata sonrió de medio lado. Entonces su expresión cambió. Algo cruzó por su rostro. Algo pensativo. ¿Qué? Dudó. Por primera vez en toda la tarde, eso captó mi atención de inmediato. ¿Qué? Renata metió la mano en su bolso, volvió a sacar su teléfono, abrió una foto y me la entregó. En el instante en que la vi, el estómago se me fue al piso. Una diapositiva de presentación. Versión borrador, no la final, pero definitivamente real. Había una fotografía borrosa en el centro. La mayoría de la gente no la reconocería. Yo sí, porque era yo parada en uniforme en una carne asada familiar 2 años atrás. La leyenda debajo decía, percepción frente a rendimiento. Cuando la imagen se adelanta a la experiencia, por un momento no pude respirar. Lo leí de nuevo, y luego otra vez. Tal vez estaba entendiendo mal. Tal vez había un contexto. Tal vez un número. No lo había. Renata observaba mi rostro con atención. Pensé que debías verlo. ¿De dónde salió esto? Alguien que estaba revisando la presentación lo marcó. Me quedé mirando la imagen. Mi imagen. Usada como el remate de un chiste. Usada como un ejemplo. Usada como evidencia para un argumento que Mateo quería plantear. Un frío se instaló en mi pecho. No rabia. Todavía no. Algo más afilado, algo más claro. Por primera vez desde la cena de Nochebuena, dejé de sentirme herida y empecé a prestar atención, porque esto ya no eran chismes de familia. Esto ya no era una broma estúpida en una mesa de comedor. Esto había cruzado hacia algo completamente diferente, y de pronto entendí exactamente por qué Roberto me había advertido. Si esto empeora, el problema era que ya lo había hecho. Esa noche no dormí mucho, de nuevo, no porque estuviera enojada, al menos no solo porque estuviera enojada, intentando descifrar qué me molestaba más, la foto, la leyenda, el hecho de que Mateo aparentemente había estado cargando con ese resentimiento durante años, o la posibilidad de que, si Renata no me hubiera mostrado la diapositiva, nunca habría sabido que nada de esto estaba pasando. Alrededor de la medianoche me encontré sentada en el patio trasero con una cobija sobre los hombros y una taza de café que definitivamente no necesitaba. La base estaba en silencio. Unas cuantas luces de los porches brillaban en la colonia. El perro de alguien ladró una vez a lo lejos. El aire frío llegaba desde el mar. Miré hacia la oscuridad e intenté ser honesta conmigo misma. Una parte de mí quería venganza, no justicia, no rendición de cuentas, venganza. La versión fea, la versión emocional, la versión donde dejas de preocuparte por las consecuencias. Odiaba admitir eso, pero era verdad. Estaba cansada. La gente cansada no siempre quiere sabiduría. A veces quieren que alguien más también salga lastimado. El problema era que, cada vez que imaginaba avergonzar a Mateo, le seguía otro pensamiento. ¿Qué pasa después? Porque esa es la parte de la que nadie habla. Ganar no siempre es limpio. A veces todavía tienes que vivir con las repercusiones. Y en este caso, las repercusiones incluían a mi esposo, mi matrimonio y una familia que todavía iba a ver en Navidad. A la mañana siguiente, le mostré la diapositiva a Marcos. Su reacción no fue la que esperaba. Al principio,
Solo se le quedó viendo, en silencio. Luego me miró, y luego de vuelta al teléfono. Su rostro perdió lentamente el color. Oh, eso fue todo lo que dijo. No porque fuera gracioso, sino porque después de todo lo que había pasado, de alguna manera esa pequeña palabra cargaba más peso que 100 disculpas. Oh, en el momento en que vio las pruebas, todo se volvió real. No un malentendido, no una broma, no la familia siendo familia. Pruebas. ¿Ahora lo entiendes? Pregunté. Marcos asintió lentamente. Sí, ¿seguro? Sí. Se sentó pesadamente en la cocina. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Luego se frotó la frente. Esto está mal. Casi sonreí. ¿Ese es tu análisis de experto? Daniela, estoy bromeando. No, no lo estás. Buen punto. Marcos volvió a mirar la diapositiva. Realmente usó tu foto. Sip, ¿en qué estaba pensando? Me eché hacia atrás. No lo estaba haciendo. Por primera vez desde la cena de Nochebuena, vi ira genuina en el rostro de mi esposo. No ira defensiva, ira protectora. Y, por extraño que parezca, eso me entristeció porque ¿dónde había estado esto hace 3 semanas? Finalmente levantó la vista. ¿Qué vas a? Esa era la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Todavía no lo sabía. Esa misma tarde Renata llamó. ¿Se lo mostraste? Sí. ¿Cómo se lo tomó? Como un hombre dándose cuenta de que accidentalmente ha estado formado en la fila equivocada durante 3 semanas. Renata se echó a reír. Es más o menos lo que esperaba. Luego su voz se tornó seria. Escucha con atención. Siempre que la gente militar dice, escucha con atención, probablemente debería escuchar con atención. Hablé con el coordinador del evento. Se me apretó el estómago. Y la diapositiva ya había sido marcada. Me enderecé en la silla. ¿Qué significa eso? Significa que alguien que revisó la presentación pensó que era inapropiada. Bien. También significa que a Mateo le pidieron que la quitara. Parpadeé. ¿Fue así? Sí. Una pausa. Y luego se negó. Por un momento no estuve segura de haber escuchado bien. ¿Qué hizo qué? Discutió. Me levanté del sofá. Me estás tomando el pelo. Para nada. Sobre una foto que no tenía permiso para usar, aparentemente sentía mucha convicción sobre su punto. Caminé hacia la cocina, luego salí de nuevo y luego entré a la cocina otra vez. El movimiento me ayuda a pensar. A veces, no siempre. ¿Qué pasó? El coordinador lo escaló. ¿A quién? A varias personas. Dejé de caminar. Varias personas, en lenguaje militar. Ahí es donde suelen empezar los malos días. ¿A qué tipo de varias personas? Renata soltó una carcajada. Del tipo que no quieres leyendo tus correos. Eso no era alentador. Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. La situación había cambiado significativamente. Hasta ahora, esto había sido mayormente personal. Un asunto familiar, un primo arrogante, un insulto privado. Pero a Mateo le habían dado la oportunidad de corregir el error y, según Renata, había redoblado la apuesta. Eso importaba mucho porque la arrogancia es una cosa. Rechazar una corrección es otra. Alrededor de las 6 de esa tarde, mi teléfono vibró. Roberto Garza, contesté. Hola, Daniela. Su voz sonaba cansada. Hola. Ya me enteré. Por supuesto que lo había hecho. Comunidad militar pequeña. Las noticias viajan rápido. Me lo imaginé. Siguió una larga pausa. Luego Roberto suspiró. Tuve una conversación con mi hijo. No estaba segura de si debía preguntar. Una parte de mí no quería detalles. La curiosidad ganó. ¿Cómo estuvo eso? Roberto se rió una vez, no con alegría. Pésimo, me lo imagino. Está convencido de que todos están exagerando. Eso sonaba exactamente como Mateo. Roberto continuó. Cree que la gente lo está atacando. Me recargué en la barra de la cocina. Es curioso cómo funciona eso. ¿A qué te refieres? Las personas que tiran los golpes siempre se sorprenden cuando alguien se da cuenta. Eso provocó otra risa.
esta un poco más genuina. Luego Roberto me sorprendió. Daniela, sí. ¿Planeas reportarlo? Consideré la pregunta. Honestamente, por más tiempo del que probablemente él esperaba. No lo sé. Bien, esa no era la respuesta que esperaba. Bien, todavía lo estás pensando. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que el enojo aún no ha tomado tu decisión. Miré por la ventana de la cocina. El cielo se estaba volviendo naranja. El atardecer reflejándose en los techos vecinos. Por alguna razón, las palabras de Roberto se quedaron conmigo. El enojo aún no ha tomado tu decisión. Eso era exactamente lo que estaba intentando evitar. El camino fácil habría sido presentar una queja formal. Probablemente había 3 regulaciones diferentes por las que Mateo se había paseado, tal vez más. Pero cada vez que pensaba en un castigo formal, algo me detenía. No era lástima, no era miedo, era algo más. Quería que quedara expuesto, no destruido. Había una diferencia. Unos días después, me vi con Renata cerca de la base para comer. Llegó cargando una carpeta. Papel físico, lo que inmediatamente me puso nerviosa. ¿Qué es esa información? Odio cuando dices eso. Deberías. Se deslizó en el asiento frente a mí. Abrió la carpeta. Adentro había calendarios de eventos, listas de ponentes, notas de revisión y la información de los asistentes. Le di una ojeada rápida y luego me congelé. Un nombre saltó a la vista de inmediato. Capitán Guillermo Robles, asistente invitado. Levanté la vista lentamente. Me estás tomando el pelo. Para nada. Me quedé mirando la página. Capitán Guillermo Robles. El mismo hombre que Roberto había mencionado. El mismo hombre conectado a una noche que había pasado años intentando no revivir. El mismo hombre del que Mateo claramente no sabía nada. Un sentimiento extraño se apoderó de mí. No era satisfacción. Todavía no. Era algo más parecido a la inevitabilidad. Como piezas de un rompecabezas deslizándose silenciosamente a su lugar. Renata me observaba la cara. ¿En qué estás pensando? Volví a mirar la lista de asistentes y luego a ella. El universo tiene un sentido del humor muy raro. Sonrió. Vaya que sí. Faltaban 4 días para el almuerzo. Por primera vez desde la cena de Nochebuena, no estaba enfocada en lo que Mateo había hecho. Estaba enfocada en lo que pasaría si seguía hablando. Y a juzgar por todo lo que había aprendido sobre Mateo Garza, absolutamente lo haría. La pregunta no era si estaba caminando hacia un problema. La pregunta era ¿qué tan lejos llegaría antes de darse? La mañana del almuerzo comenzó con lluvia. No una tormenta, solo esa llovizna constante de Veracruz que vuelve todo gris y empeora el tráfico. Me desperté antes de que sonara mi alarma. A las 5:12 m, por unos segundos me quedé recostada mirando el techo, intentando recordar por qué sentía el estómago apretado. Luego lo recordé. El almuerzo, Mateo, la diapositiva, todo. Marcos ya estaba despierto. Podía notarlo por la forma en que fingía estar dormido. La gente casada lo sabe. Me giré de lado. ¿Estás despierto? Una pausa y luego, sí, me lo imaginé. Ninguno de los dos se movió por un momento. Finalmente, Marcos, no tienes que ir. Lo miré. Esa no es realmente una opción. Podría serlo. No. Asintió porque sabía que yo tenía razón. Esto ya no se trataba de demostrar algo. Mi ausencia se convertiría en parte de la historia. Y yo estaba cansada de que otras personas escribieran historias sobre él. A las 7:30 íbamos en camino a la base aeronaval. La lluvia había disminuido a una brisa. Los barcos descansaban oscuros contra el agua. El tráfico avanzaba a vuelta de rueda por las puertas de acceso. Gente en uniforme se movía entre los edificios cargando vasos de café y mochilas. La vida militar normal de un día entre semana, el tipo de vida en el que había pasado la mayor parte de mis años de adulta. Por alguna razón, eso me reconfortaba. La base se sentía familiar, predecible,
a diferencia de la familia. El evento se iba a llevar a cabo en un edificio de conferencias cerca del muelle. Nada elegante, solo un salón grande con filas de sillas, una pantalla para proyector, estaciones de café y mesas redondas en la parte de atrás. Para cuando Marcos y yo llegamos, la gente ya se estaba reuniendo. Oficiales retirados, personal en activo, contratistas civiles, líderes comunitarios, algunas esposas. La mezcla habitual. Me registré y escaneé la habitación. Casi de inmediato divisé a Roberto. Estaba sentado cerca del frente, con un café en la mano y una expresión indescifrable. Cuando me vio, me dio un pequeño asentimiento. Nada más. Aprecié eso. Sin conversaciones dramáticas, sin consejos de último minuto. Solo un reconocimiento. Al otro lado del salón, finalmente vi a Mateo de pie junto al proyector, riendo, estrechando manos, manejando a la multitud. Se veía completamente cómodo, completamente seguro de sí mismo, como un hombre que no tenía idea de que había un precipicio a 2 pasos de su espalda. Marcos siguió mi mirada. ¿Cómo es que sigue sonriendo? Casi me río. Se deslizó en la silla a mi lado. ¿Estás bien? No. Qué bueno. La miré. Qué bueno. Si estuvieras cómoda en este momento, me preocuparía. Buen punto. El salón se fue llenando poco a poco. A las 11:35 el evento comenzó. Un moderador dio la bienvenida a todos, presentó a los ponentes, agradeció a los patrocinadores, todo lo de siempre. Luego Mateo subió al escenario y durante los primeros 10 minutos, honestamente, lo hizo bien. Esa era la parte frustrante. Mateo no era estúpido, no era incompetente. Era carismático, seguro, se sentía cómodo frente a la gente. La audiencia respondía, la gente asentía, se reía de sus bromas, tomaba notas. Por un momento, casi me pregunté si lo había convertido en algo más grande de lo que realmente era. Y Mateo hizo lo que Mateo siempre hacía. Empezó a creerse su propia actuación. Ahí fue cuando empezaron los problemas. Pasó a una sección sobre liderazgo y percepción pública. La audiencia seguía atenta. Todo seguía pareciendo normal. Entonces dijo, un desafío que enfrenta la Marina de hoy es el manejo de la imagen. Algunas personas asintieron. Mateo continuó, al público le encantan las historias limpias, los uniformes impecables, las buenas fotos. Algo frío se instaló en mi estómago. Ya sabía hacia dónde iba esto. Al otro lado del salón, Renata se cruzó de brazos lentamente. Roberto miraba fijamente al frente. Mateo hizo clic en el control remoto. Apareció la siguiente diapositiva. Ahí estaba, la foto. Mi foto, ligeramente borrosa pero reconocible, al menos para cualquiera que me conociera. La leyenda apareció debajo. Percepción frente a rendimiento. Cuando la imagen se adelanta a la experiencia. Algunas personas se movieron inquietas en sus asientos. No muchas, solo las suficientes. Mateo sonrió, seguro, relajado, sin darse cuenta de nada. Tenemos que tener cuidado, dijo, de no confundir la visibilidad con el valor. Sentí que Marcos se tensaba a mi lado. Apretó la mandíbula por un segundo. Consideré quedarme en silencio. En serio, lo pensé. Podía dejar que la sala siguiera adelante. Podía evitar la confrontación. Podía irme después y no volver a hablar con Mateo nunca más. Fácil, simple, cómodo. Luego recordé la Nochebuena. Recordé haberme quedado mirando el plato de mi esposo, mientras todos se reían. Recordé el espejo del baño. Recordé cada pequeño y silencioso rumor del que me había enterado. Y de pronto me harté de estar cómoda. Me puse de pie. No de forma dramática. Solo me levanté. El salón lo notó de inmediato. Mateo también lo notó. Su sonrisa flaqueó un poco. Teniente Garza, dije. Su expresión se tensó. Luego se recuperó. Voz profesional. Sonrisa profesional. Sí, señora. Señalé hacia la pantalla. ¿Quién le dio permiso para usar esa imagen? Silencio, instantáneo.
absoluto. Mateo miró hacia la pantalla y luego de vuelta a mí. Está anonimizada. Eso no fue lo que pregunté. El salón se quedó aún más callado. En algún lugar detrás de mí, una silla crujió. Mateo cambió el peso de un pie al otro. Se está usando como un ejemplo general. ¿De qué? La sonrisa desapareció. De un concepto de liderazgo. ¿Qué concepto de liderazgo? La seguridad de Mateo empezó a resbalarse. No mucho, solo lo suficiente. La diferencia entre la imagen y el rendimiento. Asentí lentamente. ¿Verificó usted el rendimiento de la oficial en esa fotografía? Sin crosta. Mateo se rió con nerviosismo. Creo que nos estamos enfocando demasiado en el ejemplo. No levanté la voz. No di un paso adelante. No era necesario. Usted usó el ejemplo. Más silencio. Entonces una voz habló desde la primera fila. Vieja, calmada, firme. Esa es una pregunta justa. Todas las cabezas giraron. El capitán Guillermo Robles se puso de pie lentamente. El bastón junto a su silla lo ayudó a levantarse, pero una vez que estuvo de pie, la sala le prestó atención. El tipo de atención que el rango no puede exigir. Solo la reputación. Mateo se veía confundido. Robles miró la pantalla, luego e finalmente a mí. Su expresión se suavizó solo brevemente antes de volverse seria de nuevo. ¿Sabe usted quién es esa oficial, teniente? Mateo tragó saliva. No, señor. Yo sí. La sala permaneció completamente inmóvil. Robles me señaló con el dedo. Su indicativo de vuelo es la rocola. El aire pareció abandonar la habitación. Mateo parpadeó 2 veces. Robles continuó. Hace años. Mucha gente buena tomó buenas decisiones durante una noche muy mala. Hizo una pausa. Un hombre que me importaba volvió a casa gracias a esas decisiones. Nadie se movió. Nadie habló. Robles miró directamente a Mateo. Y una de esas personas fue ella. El rostro de Mateo perdió color. No de forma dramática, solo lo suficiente. Lo suficiente para que todos lo notaran. Finalmente logró articular. Señor, no lo sabía. Las palabras aterrizaron más de lo que cualquier grito podría haberlo hecho, porque eran verdad. Mateo no lo sabía. Nunca le importó lo suficiente como para saberlo. Había juzgado primero. No había investigado nunca. Y ahora la cuenta había llegado. Mateo lo intentó por última vez. No la estaba criticando a ella específicamente. Hablé antes de que Robles pudiera hacerlo. Entonces, ¿por qué usar mi foto? Abrió la boca. No salió nada. El salón observaba esperando. Mateo miró hacia el público, hacia el moderador, hacia cualquiera que pudiera salvarlo. Nadie lo hizo. Entonces Marcos se puso de pie. Por primera vez en toda la mañana, por primera vez desde la cena de Nochebuena. Mateo. Su voz no era fuerte, pero resonó. Quita la diapositiva. Mateo parecía conmocionado. Marcos, quítala. Miré a mi esposo. Honestamente, no me esperaba a eso. No aquí, no ahora. Pero ahí estaba finalmente eligiendo un bando. Mateo parecía acorralado porque lo estaba. No por mí, sino por sus propias decisiones. Entonces Roberto se levantó lentamente. El salón se quedó en un silencio sepulcral. Hijo. Mateo se giró. Papá, no. La voz de Roberto se mantuvo calmada, lo que de alguna manera lo hizo peor. Pasé 30 años enseñando a los marinos a respetar el uniforme. Nadie se movió. Nadie siquiera tosió. Roberto miró a su hijo, luego a la diapositiva y luego de vuelta a él. En algún punto del camino aprendiste a respetar más la atención. La frase golpeó como un martillo, porque venía de la única persona de la que Mateo más deseaba aprobación, y todos lo sabían. Mateo clavó la mirada en el suelo. El moderador quitó la diapositiva silenciosamente. El proyector cambió. La imagen desapareció. Así de simple, se fue. Pero el daño ya estaba hecho. Unos minutos después, la sesión terminó antes de tiempo. La gente se puso de pie.
comenzaron las conversaciones. Conversaciones en voz baja, profesionales, del tipo en las que a nadie le gusta ser el tema principal. Afuera, la lluvia se había detenido. Las nubes flotaban sobre el puerto. Me quedé cerca del estacionamiento mirando los barcos a lo lejos. Eventualmente Mateo se acercó, solo, sin público esta vez, sin micrófono, sin aplausos, solo nosotros. Se detuvo a un par de metros de distancia. ¿Ya estás feliz? Lo miré. ¿Es en serio? Lo miré y, por primera vez, no vi confianza. Vi miedo. No. Mateo frunció el ceño. Entonces, ¿cuál era el punto? Pensé en eso. En la cena de Nochebuena, en la diapositiva, en todo. Luego respondí. El punto es que no tienes derecho a hacerme más pequeña solo porque tienes miedo de no ser lo suficientemente grande. Mateo no tuvo absolutamente nada que decir a eso. Y por una vez en su vida, el silencio le perteneció a él. Durante un tiempo, las cosas empeoraron, no mejoraron. Esa es probablemente la parte que la mayoría de la gente no se espera. Las historias suelen terminar después de la confrontación. La verdad es que ahí es donde a menudo comienza el verdadero desastre. El almuerzo ocurrió un jueves. Para la tarde del sábado, la mitad de la familia ya había elegido un bando, y desafortunadamente, algunos de ellos no eligieron el mío. Estaba parada en la cocina preparando café cuando mi teléfono empezó a vibrar. Mensaje tras mensaje. La tía Patricia, la hermana de Marcos, un primo de Xalapa que solo veía 2 veces al año. De pronto, todos tenían una opinión. La mayoría de ellos habían pasado por alto, de alguna manera, el hecho de que Mateo había usado mi foto sin permiso. En cambio, se enfocaron en el resultado incómodo. Aparentemente, yo lo había humillado. Es curioso cómo funciona eso. La persona que causa el problema recibe la compasión. La persona que expone el problema recibe las críticas. Un mensaje destacó. Venía de Elena Garza, la madre de Mateo. Lo leí 2 veces. Daniela, ojalá hubieras podido manejar esto con un poco más de clases. La familia debe proteger a la familia. Me quedé mirando la pantalla y luego puse el teléfono boca abajo sobre la barra. No porque estuviera enojada, sino porque estaba cansada. Llega un punto en la vida en el que dejas de explicar cosas que son obvias. Unos minutos después, Marcos entró a la cocina. Me miró a la cara y luego al teléfono. ¿Malas noticias? Me reí suavemente. Depende de con qué lo midas. Si estamos midiendo honestidad o popularidad. Eso le arrancó una pequeña sonrisa, la primera que le veía en días. La sonrisa desapareció rápidamente porque todavía había algo sentado entre nosotros, algo que ninguno de los dos había abordado por completo. Esa noche nos sentamos en el patio trasero. El clima finalmente se había despejado. Aire fresco, cielo claro. Un buque de carga se movía lentamente a lo lejos, más allá del malecón. Simplemente nos quedamos sentados ahí. Luego Marcos habló. Te debo una disculpa. Seguí mirando hacia el agua. Lo sé. No, su voz sonaba diferente, más segura. Me refiero a una de verdad. Eso captó mi atención. Me giré hacia él. Marcos tomó aire. Cuando Mateo se fue contra ti en la cena de Nochebuena, yo estaba pensando en mantener la fiesta en paz. Asentí. Lo sé. Pensé que quedarme callado era la opción más segura. Otro asentimiento. Luego me miró directamente. Ahora entiendo que no estaba protegiendo la paz. Esperé. Él tragó saliva. Me estaba protegiendo a mí mismo. Por un momento, ninguno de los dos habló. La honestidad me sorprendió porque era incómoda, y las verdades incómodas suelen ser las reales. Finalmente dije, sí. Marcos asintió. Lo sé. La versión antigua de él se habría detenido ahí, habría seguido adelante, habría intentado suavizar las cosas. Esta vez no lo hizo. Debí haberte respaldado. Debiste hacerlo. Me equivoqué. Sí, apareció una sonrisa triste. Realmente
me estás haciendo sudar por esto. Casi me echó a reír. Tuviste 3 semanas para prepararte. Eso finalmente nos sacó una risa real a ambos. La primera genuina desde Nochebuena. Luego Marcos se puso serio de nuevo. No espero que lo superes de la noche a la mañana. Qué bueno. Solo necesito que sepas que lo entiendo. Lo miré de un largo momento y luego asentí. Te creo. El alivio cruzó por su rostro. Antes de que pudiera decir algo más, añadí, pero necesito que seas diferente, no que lo sientas. El alivio desapareció, reemplazado por la comprensión que era exactamente lo que yo quería, porque las disculpas importan. Un comportamiento que cambia importa más. Durante los siguientes meses, las cosas se calmaron lentamente, no perfectamente. Nada lo hace. La presentación de Mateo fue revisada, se hicieron preguntas. Su paquete de ascenso no avanzó ese año. Nadie lo destruyó públicamente. Nadie acabó con su carrera, pero la gente empezó a prestar más atención. Y a veces, eso es suficiente. Lo curioso fue que las consecuencias profesionales le molestaron menos que las personales. Por primera vez en su vida, la gente dejó de creerle automáticamente. Ese era un territorio nuevo, especiable con su padre. Roberto y yo hablamos de vez en cuando después de eso. En su mayoría, conversaciones cortas, béisbol, el clima, historias de la marina que de alguna manera siempre se convertían en lecciones de vida. Una tarde me llamó y dijo, ¿sabes? Está miserable. Me reí. Imaginé que se merece un poco de eso. Eso me sorprendió. Viniendo de Roberto, eso era prácticamente una declaración dramática. Luego añadió, pero no para siempre. Entendí exactamente a qué se refería. La rendición de cuentas no es lo mismo que un castigo permanente. Los buenos líderes conocen la diferencia. 3 meses después, recibí una llamada de Mateo. Casi no contesto. Casi. La curiosidad ganó. Bueno, silencio. Luego, su voz de inmediato, diferente, de alguna manera, menos pulida, menos segura. ¿Qué se te ofrece, Mateo? Siguió una larga pausa. Luego, quería pedirte una disculpa. Me senté, no porque me sintiera emocional, sino porque honestamente no me lo esperaba. Ya he escuchado disculpas antes, lo sé. Otra pausa. Luego, me pasé de la raya, esperé. Él continuó. Pasé mucho tiempo convenciéndome a mí mismo de que tú eras el problema. Las palabras sonaban difíciles, como si no estuviera acostumbrado a decirlas. Estaba celoso. Esa me sorprendió. ¿Celoso? Esa no lo interrumpí. Sí, Mateo parecía decidido a terminar su propio pensamiento. Nunca tuviste que decirle a la gente lo importante que eras. Silencio. Nunca perseguiste la atención. Otra pausa, y la gente aún así te respetaba. Miré por la ventana. La luz del sol de la tarde se extendía por el patio trasero. En algún lugar cercano zumbaba una podadora de pasto. Vida normal, vida simple, de esa que sigue avanzando estemos listos o no. Finalmente Mateo dijo, te usé para hacerme sentir más grande. Ahí estaba, la verdad, no la versión pulida, no la excusa. La verdad. Me quedé sentada en silencio durante varios segundos. Luego dije, esa es la cosa más honesta que me has dicho en tu vida. Una risa corta llegó a través del teléfono. No una risa feliz, solo una honesta, probablemente. Otra pausa. Luego, podemos empezar de cero. Lo pensé el tiempo suficiente como para que probablemente se pusiera nervioso. Luego respondí, silencio. Pero podemos empezar desde aquí. El alivio en su voz fue inmediato, y por extraño que parezca, yo también me sentí aliviada. No porque todo estuviera arreglado, porque no lo estaba, ni de cerca. Pero las apariencias, por fin, se habían terminado. Entre más envejezco, más me doy cuenta de que envejecer no es solo físico. Todo el mundo habla del cuerpo, de las rodillas, de la espalda, de los kilos de más. Créanme, esas cosas son reales. Mi rodilla derecha
sigue quejándose cada vez que entra la lluvia desde la costa. El uniforme me queda diferente a como me quedaba hace 15 años, y hay mañanas en las que hago un ruido de levantarme de la cama que habría avergonzado a mi yo más joven. Pero esas no son las partes más difíciles. La parte más difícil es darte cuenta de que algunas de tus heridas más profundas no vendrán de tus enemigos. Vendrán de personas que saben tu nombre, personas que se sentaron en la mesa de tu comedor, personas de las que esperabas algo mejor. Lo que aprendí de todo esto no fue cómo ganar una discusión, fue cómo poner un límite. Hay una diferencia. Ganar depende de alguien más. Los límites dependen de ti. Unas semanas después de que Mateo llamó, me encontré de pie cerca del malecón en Veracruz, justo después del amanecer. El puerto estaba en silencio. El agua se movía lentamente bajo la luz de la mañana. Me dolía la rodilla. La chamarra me apretaba un poco más de lo que me gustaría. Y por primera vez, en meses, nada de eso me molestaba. Me quedé ahí, mirando los barcos y pensando en todos los años que dejé atrás, los errores, los sacrificios, las personas a las que amé, las personas que me decepcionaron, las personas que eventualmente me sorprendieron. La vida tiene una forma muy curiosa de enseñarte la misma lección una y otra vez, hasta que, por se te queda grabada. El respeto no es algo que exiges, es algo que cargas contigo, y a veces, las personas que te subestiman revelan mucho más sobre sí mismas de lo que alguna vez revelarán sobre ti. Si alguna vez has sido subestimado por personas que deberían haberlo sabido mejor, no estás solo. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima.